Las balas silbaron junto a sus oídos mientras Martín López corría entre las rocas del cañón. Sangre de su compañero manchaba su camisa y el eco de los gritos de los federales resonaba en las paredes de piedra. Todo había salido mal, terriblemente mal. Y ahora el hombre más leal a Villa yacía prisionero en manos de sus enemigos. Bienvenido al canal Sombreros y Fusiles. Déjanos saber desde dónde nos sigues en los comentarios y activa la campanita para no perderte ninguna de estas impactantes historias. Era marzo del 2015 cuando el invierno aún mordía las montañas de Durango. Las heladas nocturnas convertían el rocío en escarcha y los arroyos corrían lentos, casi congelados. Pero el frío en el ambiente no era nada comparado con la frialdad que había en el corazón de Pascual Orozco hijo, quien había decidido cambiar de bando una vez más, traicionando la causa villista por promesas de oro y perdón federal. Orozco conocía los secretos de Villa mejor que nadie. Había cabalgado junto a él, había compartido fogatas y había jurado lealtad eterna bajo las mismas estrellas que ahora lo veían planear la traición más vil. Sabía que Martín López, el brazo derecho del Centauro, andaba por los pueblos de Canatlán y Topo Chico, organizando reclutamiento para el próximo ataque a Torreón. López era más que un lugarteniente, era hermano de sangre de Villa, el hombre que había salvado la vida del general en Tierra Blanca y quien conocía cada movimiento, cada plan, cada escondite del ejército villista. Durante semanas, Orozco siguió los pasos de López como cazador acecha a su presa. Estudió sus rutinas, sus contactos, sus lugares de descanso. Y cuando tuvo toda la información necesaria, escribió una carta que sellaría el destino de uno de los hombres más valientes del norte. La misiva llegó a manos del general federal Joaquín Telles, un hombre cruel que había ganado fama por sus métodos brutales contra los revolucionarios. Telles leyó la carta con los ojos brillando de malicia. Martín López, el famoso López de Villa, estaba a su alcance. Era la oportunidad que había esperado durante meses para asestar un golpe mortal al corazón de la División del Norte. Esa misma noche ordenó a sus mejores rastreadores que prepararan una emboscada en el Paso de la Zarca, donde según Orozco, López tenía planeado cruzar al amanecer. El plan era perfecto en su simplicidad. 50 federales apostados en las alturas del desfiladero, con órdenes de capturar vivo al lugarteniente villista. Telles quería más que una muerte rápida. Quería un espectáculo que quebrara la moral de los rebeldes y demostrara que nadie era intocable, ni siquiera los más cercanos al mismísimo Pancho Villa. El amanecer del 15 de marzo pintó el cielo de rojo sangre cuando López y sus 5 hombres entraron al desfiladero. Era una patrulla de reconocimiento rutinaria, de esas que había hecho cientos de veces sin problemas. Pero esta vez algo estaba mal. Los pájaros no cantaban, el viento se había detenido y hasta los caballos parecían nerviosos, pateando el suelo rocoso y resoplando inquietos. El primer disparo vino de arriba, seguido inmediatamente por una lluvia de plomo que convirtió la mañana en infierno. Los hombres de López cayeron uno tras otro, sin tiempo siquiera para desenfundar sus armas. El eco de los disparos se multiplicó entre las paredes del cañón como truenos de tormenta. López logró refugiarse detrás de una peña grande, pero era cuestión de tiempo. Los federales tenían la ventaja de la altura y él estaba solo contra 50. Peleó como león acorralado durante 2 horas. Su pistola escupía fuego y muerte, y varios federales pagaron caro su atrevimiento de acercarse demasiado. Pero las balas se acabaron y la sed comenzó a hacer estragos bajo el sol que ya pegaba con fuerza. Cuando intentó cambiar de posición para buscar mejor refugio, una bala le atravesó el hombro izquierdo y otra le rozó la pierna. La sangre comenzó a manchar las rocas. Martín López, gritó una voz desde las alturas, entrégate y tendrás muerte digna. Sigue peleando y te haremos pedazos como a un perro. López escupió sangre al suelo y gritó su respuesta, vengan por mí si pueden, cobardes. Un villista no se rinde jamás. Pero su voz sonaba más débil y los federales lo sabían. La captura llegó cuando el sol estaba en el centro del cielo. López había perdido demasiada sangre y ya no podía sostener el arma con firmeza. Los federales bajaron como buitres,
lo rodearon y lo amarraron con cuerdas tan apretadas que le cortaron la circulación. El sargento que comandaba la patrulla, un hombre brutal llamado Crescencio Hernández, le metió la culata del rifle en las costillas hasta hacerlo gritar de dolor. «Así que tú eres el famoso López», dijo Hernández con sonrisa de víbora, «no pareces tan temible ahora, más bien pareces un bandido cualquiera». López levantó la mirada, y sus ojos tenían el color del acero templado. No respondió, pero su silencio decía más que cualquier amenaza. La marcha hasta el pueblo de Canatlán fue un calvario. López caminaba entre los caballos con las manos atadas y una soga al cuello que lo conectaba a la montura de Hernández. Cada vez que tropezaba por la debilidad, los federales se reían y lo azuzaban con varas como si fuera bestia de carga. El sol le quemaba las heridas abiertas y la sed le resecaba la garganta, pero no pidió piedad ni clemencia. Sabía que mostrar debilidad solo les daría más placer. Cuando llegaron a Canatlán, todo el pueblo fue reunido a la fuerza en la plaza principal. Mujeres enlutadas, hombres con sombreros en las manos, niños que se escondían detrás de sus madres. Todos sabían lo que venía y nadie se atrevía a moverse. Los federales tenían las armas y la muerte rondaba entre ellos como perro hambriento. Si te está gustando esta historia, déjanos un like y síguenos para más relatos de la revolución que nunca te contaron en la escuela. El general Telles había llegado desde Durango con gran pompa para presidir el espectáculo. Era un hombre alto, de bigote engomado y ojos que brillaban con crueldad. Se subió a una tarima improvisada frente a la iglesia, con su uniforme impecable y la espada reluciente al cinto. Su voz resonó por toda la plaza cuando comenzó a hablar. «Gente de Canatlán», gritó, «aquí tienen al famoso Martín López, el perro faldero de Villa. Miren bien cómo terminan los que se levantan contra el gobierno legítimo». Los murmullos corrieron entre la multitud como viento entre las espigas. López estaba ahí, de pie en el centro de la plaza, con la ropa desgarrada y las heridas sangrando, pero con la cabeza en alto. Algunos lo conocían de antes, cuando había pasado por el pueblo reclutando voluntarios, y recordaban su trato respetuoso con los civiles. Lo que siguió fue una demostración de crueldad que quedaría grabada en la memoria del pueblo para siempre. Telles había mandado construir un poste alto en el centro de la plaza, como los que usaban para los castigos públicos en tiempos de la colonia. Amarraron a López al poste con cadenas, de pie, expuesto al sol implacable y a las miradas de todos. «Vamos a ver cuánto aguanta el héroe villista», anunció Telles con sonrisa diabólica, 3 días bajo el sol, sin agua, sin comida, para que todos vean que no son más que hombres comunes. Pero López no era un hombre común. Durante el primer día aguantó sin quejarse, mientras los federales se turnaban para custodiarlo y cada grupo nuevo traía su propia forma de humillación. Unos le gritaban insultos, otros le tiraban piedras pequeñas, los más crueles le echaban agua sucia y se burlaban de su sed. La primera noche fue la más dura. López se sostenía apenas en sus piernas, pero se negaba a dejarse caer. Miraba fijamente hacia las montañas donde sabía que estaba Villa, donde sabía que pronto llegaría la noticia de su captura. Durante las horas más frías, cuando el pueblo dormía y solo quedaban los centinelas, una sombra se acercó silenciosa al poste. Era doña Remedios, una anciana cuyo hijo había muerto junto a Villa en la batalla de Ojinaga. Traía un trapo empapado en agua fresca y, arriesgando su vida, logró humedecer los labios resecos de López. «Aguante, señor López», le susurró, «mi nieto Eulalio se fue anoche a la sierra. Va a avisarle a Villa lo que le están haciendo». López cerró los ojos sintiendo por primera vez en horas algo parecido a la esperanza. Villa sabría lo que había pasado, y si Villa lo sabía, la venganza llegaría tan cierta como el amanecer. Porque esa era la ley de la División del Norte, nadie quedaba atrás, nadie era abandonado, y toda afrenta se pagaba con sangre. El segundo día fue aún peor. El sol pegó con saña desde temprano y López comenzó a delirar por la deshidratación. Hablaba en voz baja con fantasmas que solo él podía ver, recordaba batallas pasadas, gritaba órdenes a soldados que no estaban ahí. Los niños del pueblo se acercaban a mirarlo como si fuera fenómeno de circo,
hasta que sus padres los jalaban del brazo con vergüenza en los ojos. Fue entonces cuando llegó el padre Marcelino, el cura anciano de Canatlán, con su sotana polvorienta y su rosario en las manos. Se acercó al poste con pasos vacilantes y Telles salió del cuartel donde había estado bebiendo celebrando su triunfo. —¿Qué quiere, padre? —preguntó el general con la voz pastosa del alcohol. —Quiero darle agua a este hombre —respondió el cura—, está muriendo y es obra de misericordia dar de beber al sediento. Telles se rió a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. —¿Agua para este bandido? Padre, creo que el sol también lo está afectando a usted. Este perro no merece ni el agua bendita. Todo hombre es hijo de Dios, insistió el padre Marcelino, aunque su voz temblaba de miedo, y merece compasión en su agonía. Aquí la única ley soy yo, gruñó Telles, y yo digo que este animal se muere como lo que es, sin agua, sin confesión y sin perdón. Váyase, padre, antes de que se me ocurra que usted también simpatiza con los rebeldes. El cura se alejó cabizbajo, pero López abrió los ojos para mirarlo. Por un instante sus miradas se cruzaron y el padre Marcelino vio algo en esos ojos que lo estremeció. No era súplica ni desesperación, era una fuerza tranquila, como de quien conoce su propio valor y no necesita que otros lo reconozcan. La noticia llegó a Villa por caminos tortuosos, como llegan siempre las malas nuevas en tiempo de guerra. Fue Eulalio, el nieto de doña Remedios, quien cabalgó día y noche hasta encontrar el campamento villista en las barrancas de la Silla. Llegó con el caballo reventado y los labios partidos por la sed, pero con las palabras intactas. Le contó a Villa todo lo que había visto, la emboscada de la Zarca, la captura de López, la traición de Orozco, el poste en la plaza de Canatlán. Villa escuchó en silencio, sentado en una roca junto al fuego del campamento, con su sombrero echado hacia atrás y las manos cruzadas sobre las rodillas. Su rostro no mostró emoción alguna mientras Eulalio hablaba, pero quienes lo conocían bien podían ver la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos. Era como ver el cielo antes del huracán, engañosamente calmado pero cargado de furia contenida. Cuando el muchacho terminó su relato, Villa se quedó inmóvil durante largo rato, como si estuviera digiriendo cada palabra, cada detalle del horror que habían infligido a su hermano. Finalmente se puso de pie y caminó hasta su caballo. Los dorados que estaban cerca se aprestaron a seguirlo, esperando órdenes, pero él los detuvo con un gesto de la mano. Vuelvo al rato, dijo con voz extrañamente tranquila, nadie me siga. Cabalgó solo hasta la capilla de la Virgen de Guadalupe, una pequeña ermita de adobe que se alzaba en una colina rocosa a una hora del campamento. Era su lugar de reflexión, donde iba cuando el peso del liderazgo se volvía demasiado pesado para sus hombros. La capilla estaba en ruinas, con las paredes cuarteadas y el techo de vigas podridas, pero aún había un altar con una imagen de la Virgen tallada en madera de mezquite. Villa amarró su caballo afuera y entró en el silencio polvoroso del recinto sagrado. Encendió una vela que traía en su morral y la puso frente a la imagen. Después se arrodilló en el suelo de tierra, se quitó el sombrero y lo dejó a un lado. Allí se quedó toda la noche, inmóvil como estatua de piedra, con la llama de la vela reflejándose en sus ojos. Los que lo vieron después dijeron que esa noche envejeció 10 años. Cuando salió de la capilla al amanecer tenía el rostro surcado por líneas que antes no estaban y una mirada que helaba la sangre. Pero también tenía algo más, una determinación férrea, como de quien ha hecho un pacto con lo divino y está dispuesto a cumplirlo. De regreso al campamento mandó llamar a 8 de sus dorados más experimentados. No eran los más jóvenes ni los más numerosos, sino los que habían estado con él desde el principio, los que conocían su corazón y entendían sus silencios. Estaban Trinidad Rodríguez, con su cicatriz que le cruzaba la cara de oreja a oreja. Nicolás Fernández, flaco como serpiente pero letal como víbora. Santos Banderas, que hablaba 5 idiomas y podía pasar por comerciante o profesor según la necesidad. Abundio Herrera, que había perdido 3 dedos en Columbus pero seguía siendo el mejor tirador del ejército. Sostenes Garza, que conocía cada sendero de la sierra como las líneas de su mano. Refugio Alvarado,
que tenía voz melodiosa para cantar y puntería mortífera para disparar. Macedonio Flores, al que llamaban el artista por su habilidad para falsificar documentos, y finalmente Luz Corral, la única mujer del grupo, esposa de Villa y tan valiente como cualquiera de los hombres. Los reunió bajo la sombra de un álamo grande, lejos de oídos indiscretos. Les contó lo que había pasado con López, palabra por palabra, sin omitir ningún detalle de la humillación y la tortura. Cuando terminó, los hombres tenían los puños apretados y la rabia brillándoles en los ojos como brasas encendidas. ¿Qué vamos a hacer, mi general?, preguntó Trinidad, que había sido compañero de armas de López desde antes de conocer a Villa. ¿Caemos sobre Canatlán con todo el ejército? Villa negó con la cabeza lentamente. No es cuestión de números, compadre, es cuestión de justicia. Y la justicia tiene que ser exacta, como cirugía. Los miró uno por uno, pesando sus almas como quien calibra armas antes de la batalla. López es más que un soldado mío, continuó, es hermano de sangre. Y a los hermanos no se les deja solos en manos del enemigo. Pero tampoco vamos a ir como toros ciegos a morir en vano. Vamos a entrar a Canatlán como sombras, vamos a sacar a López y vamos a hacer que Telles pague cada hora de tortura que le ha dado a nuestro hermano. ¿Cómo, mi general?, preguntó Fernández. Telles tiene más de 200 federales en el pueblo y nosotros apenas somos 8. Villa sonrió, pero no era sonrisa de alegría, era sonrisa de coyote que ha encontrado la manera de entrar al gallinero. Santos, ¿tú no fuiste maestro antes de alzarte con nosotros? Sí, mi general, enseñaba en la escuela de Parral. ¿Y tú, Macedonio, no eras escribano en el juzgado? Así es, mi general, llevaba todos los papeles legales. Villa sintió como si las piezas de un rompecabezas complejo se fueran acomodando en su lugar. Pues entonces ya tengo el plan. Nos vamos a presentar en Canatlán como una comisión oficial del gobierno de Carranza. Inspectores educativos, escribanos, funcionarios de la capital que vienen a revisar cómo se están aplicando las nuevas leyes revolucionarias. Los dorados se miraron entre sí con comprensión creciente. La idea era audaz hasta la locura, pero brillante en su simplicidad. ¿Y Orozco?, preguntó Macedonio. ¿Qué hacemos con el traidor? Orozco va a recibir lo que se merece, respondió Villa, pero no por nuestras manos. Su propia gente se va a encargar de él cuando sepan la verdad de lo que hizo. Durante el resto del día prepararon todo con precisión de relojeros. Consiguieron uniformes civiles elegantes, documentos oficiales falsificados por el talento de Macedonio, cartas de presentación con sellos y firmas inventadas. Santos se transformó en inspector de educación pública con traje negro y anteojos. Refugio se disfrazó de secretario con maletín lleno de formularios. Los demás adoptaron roles de funcionarios menores, escribanos, contadores, gente importante de la ciudad que nadie se atrevería a cuestionar. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas, Villa los reunió una última vez. Recuerden, les dijo, no vamos a matar por placer, vamos a hacer justicia. La diferencia es que la justicia perdura y la venganza ciega se olvida. Esa noche, antes de partir, Villa regresó a la capilla de la Virgen. Esta vez no se arrodilló, solo se quedó de pie frente al altar con el sombrero en la mano. Virgencita, murmuró en voz baja, tú que proteges a los inocentes, ayúdame a hacer lo correcto. No me dejes convertirme en lo mismo que estoy combatiendo. Que mi venganza sea limpia, que mi justicia sea verdadera, y que López sepa que nunca lo abandoné. Salió de la capilla con la certeza de quien ha puesto su causa en manos más grandes que las suyas. Al día siguiente, muy temprano, 9 personas salieron del campamento villista con destino a Canatlán, pero ya no eran revolucionarios armados, sino funcionarios del gobierno que iban en misión oficial. O al menos eso era lo que parecían. Llegaron al pueblo en grupos separados, como correspondía a una comitiva gubernamental que no quería llamar demasiado la atención antes de iniciar su trabajo. Santos fue el primero, con su maletín de inspector y sus modales de hombre educado. Se dirigió directamente al cuartel,
presentó sus credenciales al sargento de guardia y solicitó hablar con el general Telles sobre asuntos urgentes de educación pública. Su prestancia y su documentación impecable le abrieron las puertas inmediatamente. Refugio llegó después, presentándose como secretario de la comisión, con órdenes de revisar los archivos municipales y preparar informes para la capital. Se instaló en la presidencia municipal, donde comenzó a examinar documentos mientras observaba discretamente los movimientos de los federales por la ventana. Los demás se fueron infiltrando uno por uno, mezclándose con los funcionarios locales, hospedándose en las mejores casas del pueblo, comportándose como lo que aparentaban ser. Gente importante de la ciudad que venía en misión oficial. Todos tenían historias preparadas, documentos impecables y sobre todo, la habilidad de actuar que solo da la experiencia de quien ha vivido al filo de la muerte. Villa llegó al final, presentándose como el jefe de la comisión, un tal licenciado Francisco Hernández, enviado personal del gobernador para supervisar la implementación de las reformas educativas. Su aspecto era impecable, traje de casimir, reloj de oro, modales refinados que había aprendido observando a los ricos de Chihuahua. Telles lo recibió en su despacho con la adulación típica de quien quiere impresionar a sus superiores. El general federal estaba claramente nervioso ante la visita inesperada de funcionarios tan importantes. Licenciado Hernández, dijo quitándose la gorra militar, es un honor recibir la visita de la comisión gubernamental. ¿En qué podemos servirles? Villa adoptó el tono pomposo de los burócratas que tanto despreciaba. General Telles, venimos a inspeccionar el cumplimiento de las nuevas disposiciones sobre educación pública y justicia revolucionaria. Hemos recibido reportes irregulares sobre algunos procedimientos en este distrito. Telles comenzó a sudar a pesar del frío matutino. ¿Irregularidades? No entiendo, licenciado. Aquí todo se maneja conforme a la ley. Eso esperamos verificar, respondió Villa hojeando unos papeles falsificados, pero antes queremos conocer las instalaciones. Nos han informado que tienen un prisionero político en exhibición pública. ¿Es correcto? El rostro de Telles se iluminó con orgullo mal disimulado. Ah, ¿se refiere al bandido López? Sí, lo tenemos como ejemplo para que la gente vea las consecuencias de rebelarse contra el gobierno. ¿Quieren verlo? Por supuesto, respondió Villa conteniendo la furia que le hervía en el pecho, es precisamente el tipo de medida que debemos evaluar para nuestro informe. Telles los condujo hasta la plaza, donde López seguía amarrado al poste. El hombre que había sido el terror de los federales en Chihuahua era ahora apenas una sombra de sí mismo. Tenía los labios partidos, la piel quemada por el sol y los ojos hundidos por la deshidratación. Pero cuando vio a Villa disfrazado entre los funcionarios, algo se encendió en su mirada. 3 días lleva ahí, dijo Telles con satisfacción evidente, y puede aguantar los que hagan falta. Estos bandidos villistas son duros de matar. Villa se acercó al poste fingiendo examinar las condiciones del prisionero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, murmuró apenas audible, aguanta, hermano. Esta noche terminamos con esto. López apenas movió los labios para responder, sabía que vendrías. Telles, que observaba la escena desde unos metros, no pudo escuchar el intercambio. Villa se dirigió a él con expresión seria. General, esto presenta algunos problemas legales. Las nuevas disposiciones de la capital requieren que los prisioneros políticos sean tratados conforme a ciertos estándares. Me temo que esto podría traerle complicaciones. El rostro de Telles se descompuso. ¿Complicaciones? Pero si yo solo estoy siguiendo órdenes. ¿Qué sugiere que haga? Villa aparentó consultar sus documentos. Lo ideal sería trasladar al prisionero a un lugar más apropiado. Una celda digna donde pueda ser interrogado adecuadamente antes de su proceso. La exhibición pública ya cumplió su propósito educativo. Telles asintió nerviosamente. Por supuesto, licenciado. Lo que usted ordene. ¿Dónde sugiere que lo pongamos? En la casa municipal, bajo custodia apropiada.
Esta misma noche podríamos supervisar el traslado para asegurar que todo se haga correctamente. Excelente idea, licenciado. Se hará exactamente como usted dice. Esa noche, cuando el pueblo dormía y las calles se habían vaciado, la comisión gubernamental se preparó para completar su verdadera misión. Refugio había identificado las posiciones de todos los centinelas, Santos había localizado las llaves de las celdas municipales, y Macedonio había preparado documentos de liberación falsificados por si los necesitaban. A las 2 de la madrugada, Villa y sus hombres se reunieron en la casa municipal. Los dos federales que custodiaban a López fueron eliminados silenciosamente por Trinidad y Fernández, expertos en ese tipo de trabajo. Cuando abrieron la celda donde habían trasladado al prisionero, López estaba consciente pero débil, sostenido apenas por la fuerza de voluntad que lo había mantenido vivo durante 3 días de tortura. Mi general, murmuró con voz ronca cuando vio entrar a Villa, sabía que no me iba a dejar aquí. Nunca dejamos atrás a un hermano, respondió Villa ayudándolo a ponerse de pie, nunca. Luz Corral había preparado agua, comida y vendas para las heridas. Con cuidado de enfermera, comenzó a curar a López mientras los demás montaban guardia. ¿Puede cabalgar?, preguntó Villa. Si es para salir de aquí, puedo hasta volar, respondió López con una sonrisa débil pero genuina. Entonces vámonos. Telles va a pagar por lo que te hizo, pero no aquí, no esta noche. Primero te ponemos a salvo, después ajustamos cuentas. Salieron del pueblo como habían llegado, en grupos separados, llevándose a López oculto en una carreta de provisiones que había preparado Sostenes. Para cuando los federales descubrieron la fuga, la comisión gubernamental había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. 2 semanas después, cuando López ya se había recuperado lo suficiente para montar a caballo, Villa reunió a 300 de sus mejores hombres para una incursión especial. No iban por territorio ni por armas, iban por honor y por justicia. Canatlán despertó una madrugada rodeado por la División del Norte, que había llegado silenciosa como la muerte. El ataque duró menos de 1 hora. Los federales, sorprendidos en sus cuarteles, apenas pudieron oponer resistencia organizada. Telles trató de huir por la puerta trasera de su cuartel, pero se encontró cara a cara con López, que lo esperaba montado en su caballo con la pistola en la mano y una sonrisa que helaba la sangre. ¿Te acuerdas de mí, general?, preguntó López con voz tranquila. ¿Te acuerdas de los 3 días en el poste? Telles cayó de rodillas, suplicando perdón que nunca llegaría. Ahora vas a saber lo que se siente, continuó López, pero no te voy a dar 3 días. No soy tan cruel como tú. El disparo resonó en la madrugada como trueno solitario. Telles cayó en el polvo de la plaza donde había humillado a su prisionero, pagando con su vida la crueldad que había sembrado. Los federales supervivientes fueron desarmados y expulsados del pueblo con la promesa de muerte si regresaban. Canatlán quedó libre, bajo la protección de la División del Norte. A Pascual Orozco lo encontraron una semana después, ahorcado en un mezquite cerca de Santa Rosa. No fueron las manos de Villa las que apretaron la soga, sino las de sus propios antiguos compañeros de armas, que habían descubierto la traición y aplicado su propia justicia. El traidor murió solo, sin honor y sin perdón, como corresponde a quien vende a sus hermanos. López tardó 1 mes en recuperarse completamente, pero la experiencia lo había cambiado. Una noche, sentado junto a la fogata del campamento, se acercó a Villa con expresión pensativa. Mi general, le dijo, quiero agradecerle por venir por mí. Villa lo miró con cariño fraternal. No hay nada que agradecer, Martín. Solo hice lo que tenía que hacer. No, mi general, usted hizo mucho más que eso. Me enseñó que la lealtad no son solo palabras, que la hermandad es más fuerte que las balas y que hay cosas por las que vale la pena arriesgar todo. López se quedó callado un momento, mirando las llamas que bailaban en la oscuridad. ¿Sabe qué me sostuvo durante esos 3 días en el poste? ¿Qué?, preguntó Villa. Saber que usted vendría. Saber que no me iba a abandonar. Eso me dio fuerzas para no quebrarme, para no darles el gusto de verme suplicar. Villa sintió un nudo en la garganta.
Los hermanos no se abandonan, Martín. Esa es la ley más sagrada de todas. Esa noche, López dejó una vela encendida en la capilla donde Villa había orado por su rescate. Era una vela que había traído de Canatlán, del altar de la iglesia donde había rezado en silencio mientras agonizaba amarrado al poste. Quienes lo vieron dicen que fue la primera vez que vieron llorar a Martín López, no de dolor, sino de gratitud. Y así, en las tierras de Durango se escribió otra página de esas que nunca se olvidan. Porque ese día el hombre más leal del norte fue humillado como bestia, pero su general lo rescató y la justicia cayó como rayos sobre quienes creyeron que podían quebrar el espíritu de los verdaderos revolucionarios. Los viejos de Canatlán todavía cuentan la historia cuando se reúnen en las noches, bajo la luz de las estrellas que fueron testigos de todo. Y siempre terminan igual, así era Francisco Villa, muchachos. Nunca dejaba solo a un hermano, nunca olvidaba una deuda, y nunca, jamás, perdonaba una injusticia. En la plaza de Canatlán, donde antes estaba el poste de la humillación, ahora crece un árbol de mezquite que da sombra a los niños que juegan. Dicen que sus raíces se alimentaron de la sangre de Telles y que por eso sus ramas son tan fuertes y su sombra tan fresca. Los que saben, los que estuvieron ahí, dicen que no es solo un árbol, es un monumento a la lealtad que no se quiebra, a la hermandad que no se rompe, y a la justicia que siempre, siempre llega. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias que no te contaron en la escuela, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles.